el día perfecto, arruinado por la verdad. El sol brillaba en un cielo despejado, como si el universo mismo celebrara la unión de dos almas enamoradas. El aire estaba impregnado de aromas florales, y las notas de un violín resonaban suavemente mientras los invitados tomaban asiento en el jardín decorado con tonos pastel. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Celeste se miró en el espejo, deslumbrante en su vestido blanco de encaje, su rostro iluminado por una mezcla de nervios y emoción. Hoy será el mejor día de mi vida, pensó, mientras sus damas de honor la rodeaban con risas y palabras de ánimo. Pero en el fondo, una sensación extraña le recorrió la espalda, como si algo en el aire no estuviera del todo bien. En el altar, Iván, su prometido, esperaba con una sonrisa nerviosa. Parecía el hombre perfecto, apuesto, atento, y con ese toque de misterio que siempre había cautivado a Celeste. Pero sus ojos delataban algo más, una inquietud que ella no alcanzaba a notar. Los violines cambiaron de tono, y Celeste avanzó por el pasillo del brazo de su padre. Los invitados la miraban con admiración y envidia. Estaba viviendo el sueño de toda mujer. Al llegar frente a Iván, él le tomó la mano con fuerza, como si intentara retenerla en ese instante, antes de que algo pudiera arrebatarle la felicidad. El sacerdote comenzó a hablar, sus palabras resonaban como una melodía hipnótica. Pero justo cuando se acercaban al momento decisivo, cuando las palabras "aceptas a este hombre como tu legítimo esposo", estaban a punto de pronunciarse, una voz femenina, fuerte y decidida, interrumpió desde el fondo del jardín. «Espera». Los murmullos se esparcieron como una ola entre los invitados. Celeste giró la cabeza, confundida, buscando el origen de esa interrupción. Todos los ojos se dirigieron hacia una mujer que avanzaba con pasos firmes, su rostro tenso y decidido. Estaba embarazada, visiblemente en su tercer trimestre, con una barriga prominente que no dejaba lugar a dudas. «¿Quién eres?», preguntó Celeste, su voz apenas un susurro, mientras su corazón comenzaba a latir descontroladamente. La mujer se detuvo a pocos pasos del altar y miró a Iván directamente a los ojos. Él palideció, su expresión pasando del desconcierto al pánico absoluto. «Soy Valeria», dijo la mujer, con voz firme pero cargada de emoción. «Y estoy esperando un hijo de él». El tiempo pareció detenerse. Celeste sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Los murmullos se convirtieron en un estruendo, los invitados no podían contener su asombro. «Iván», Celeste apenas podía pronunciar su nombre, su voz quebrada por la incredulidad. «¿Es esto cierto?». Iván bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Su silencio fue la confirmación que Celeste necesitaba, pero que no estaba preparada para aceptar. «Responde», y gritó, su voz ahora llena de ira, su mirada fulminante. «Celeste, yo puedo explicarlo», intentó decir Iván, pero sus palabras eran torpes, vacías, carentes de cualquier justificación válida. Valeria, la mujer embarazada, dio un paso adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Y no quería arruinar este día, pero no podía quedarme callada. Él me prometió que iba a hablar contigo antes de esto, pero nunca lo hizo. Mereces saber la verdad, Celeste. Este bebé es suyo, y llevamos meses viéndonos a escondidas». Celeste sintió que su pecho ardía, como si un fuego la consumiera desde dentro. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una rabia que nunca antes había experimentado. «Meses», y gritó, su voz retumbando por todo el jardín. «¿Meses de mentiras? ¿De burlarte de mí mientras planeábamos nuestra vida juntos?». Iván intentó acercarse, pero Celeste retrocedió, levantando una mano para detenerlo. «No te atrevas a tocarme», dijo, su voz ahora helada, cortante como una cuchilla. «Todo este tiempo, ¿cuánto de lo que dijiste fue real? ¿O todo fue una maldita farsa?». Los invitados observaban en silencio, demasiado impactados para intervenir. Valeria, aunque firme, parecía incómoda bajo el peso de las miradas. «Celeste, por favor, déjame explicarte», imploró Iván, pero su voz se ahogó en el vacío. Celeste, con lágrimas corriendo por su rostro, miró a su alrededor,
a los rostros de amigos y familiares, a las flores que ahora parecían marchitas, a todo lo que había soñado y que ahora estaba hecho pedazos. Finalmente, con una fuerza que no sabía que tenía, levantó la barbilla y habló con una voz cargada de determinación. No hay nada que explicar, Iván. Tú destruiste esto. Tú destruiste todo. Y con esas palabras, dejó caer el ramo de flores al suelo y caminó hacia la salida, dejando atrás no solo a Iván, sino también el sueño de un amor que creía eterno. La traición que nunca vi venir. Celeste despertó al día siguiente con los ojos hinchados y un dolor que le oprimía el pecho como una piedra inmensa. El sol apenas se filtraba por las cortinas de su habitación, y la realidad del día anterior se derramó sobre ella como un torrente helado. Su boda había sido arruinada. No solo arruinada, destrozada. Se levantó tambaleándose, enfrentándose al reflejo en el espejo. La mujer que la miraba no parecía ella. Su cabello estaba desordenado, los restos de maquillaje formaban surcos en su rostro, y su expresión era la de alguien al borde del colapso. Pero, al mismo tiempo, había algo más. Una chispa en sus ojos que no había estado allí antes. No era tristeza. Era ira. El sonido de su teléfono vibrando la sacó de sus pensamientos. Un torrente de mensajes inundaba la pantalla. ¿Cómo estás? Lamento tanto lo que pasó. Llámame cuando te sientas lista para hablar. No puedo creer lo que Iván hizo. ¿Necesitas algo? Apagó el dispositivo de golpe. No quería compasión. No quería escuchar cómo todos se habían enterado de la traición. Lo único que quería era respuestas. El inicio de las dudas. Mientras revisaba los detalles en su mente, las primeras piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Recordó aquellas noches en las que Iván llegaba tarde a casa con excusas torpes sobre reuniones de trabajo. Pensó en los momentos en los que él miraba su teléfono con demasiada insistencia, escondiéndolo rápidamente al notar su presencia. Como no lo vi antes, se preguntó, mientras la ira hervía en su interior. Pero la respuesta era simple, ella confiaba en él. Había apostado todo por Iván, ignorando las pequeñas señales porque no quería creer que el hombre que amaba pudiera traicionarla de esa manera. La confrontación que nunca llegó. Celeste decidió enfrentar a Iván. Sabía que merecía respuestas, aunque las palabras de Valeria el día anterior habían sido claras y devastadoras. Llamó a su puerta esa misma tarde. Iván abrió, su rostro marcado por la culpa y el agotamiento. Y Celeste, comenzó, pero ella lo interrumpió de inmediato. Y ni una palabra más, dijo, con la voz firme y los ojos fijos en él. Solo quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Iván suspiró, pasando una mano por su cabello despeinado. Finalmente, habló. Sí, estuve con Valeria. Todo comenzó como un error, un momento de debilidad. Pero luego, no pude detenerlo. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en el corazón de Celeste. ¿Un momento de debilidad? Repitió, con un tono sarcástico que apenas contenía su furia. Llamas a meses de mentiras y engaños un momento de debilidad. Iván intentó acercarse, pero ella retrocedió, levantando una mano. ¿La amabas?, preguntó, su voz temblando de emoción contenida. Él dudó, y ese breve silencio fue suficiente para que Celeste entendiera la respuesta. No importaba si la amaba o no, lo que importaba era que él había elegido traicionar todo lo que habían construido juntos. El nacimiento del rencor. Esa noche, mientras estaba sola en su apartamento, Celeste dejó que la ira y el rencor tomaran el control. Ya no era solo tristeza lo que sentía. Era un deseo ardiente de que Iván pagara por lo que había hecho. Recordó cada momento en el que había confiado en él, cada promesa que él le había hecho, cada vez que lo había defendido frente a quienes cuestionaban su relación. Él no solo me traicionó a mí, pensó. Traicionó mi fe, mi amor, mi futuro. En su mente, comenzó a planear cómo hacerle sentir el mismo dolor que él le había causado. No sería inmediato. No sería fácil. Pero Celeste ya no era la misma mujer ingenua de antes. El mensaje de Valeria. Mientras se hundía en sus pensamientos, recibió un mensaje inesperado. Era de Valeria.
Sé que me odias, y tienes todo el derecho. Pero creo que deberíamos hablar. Celeste apretó el teléfono con fuerza. La sola idea de enfrentar a la mujer que había destruido su vida hacía que su sangre hirviera. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía aceptar. Tal vez, Valeria tenía información que Iván no le había dado. Sin responder, decidió que se encontraría con ella al día siguiente. No porque quisiera perdonarla, sino porque necesitaba más piezas para completar el rompecabezas. Un giro inesperado. Esa noche, antes de dormir, Celeste volvió a revisar las fotos antiguas en su teléfono, las vacaciones juntos, las cenas románticas, los momentos que habían compartido. Cada imagen era una prueba de lo que había perdido, pero también un recordatorio de lo que nunca más permitiría. Se prometió a sí misma que no descansaría hasta ver a Iván enfrentar las consecuencias de sus actos. Y mientras se quedaba dormida, una idea comenzó a formarse en su mente. No solo quería justicia, quería venganza. La amante y su historia. El café en el centro de la ciudad estaba casi vacío, una atmósfera tranquila que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de Celeste. Había llegado 15 minutos antes de la hora pactada, no porque tuviera prisa, sino porque necesitaba tiempo para prepararse mentalmente para el encuentro. La idea de sentarse frente a Valeria, la mujer que había destruido su vida, hacía que su sangre hirviera y sus manos temblaran de pura rabia. Se sentó en una mesa en la esquina, su espalda rígida, su mirada fija en la puerta. Cuando finalmente Valeria entró, Celeste sintió una mezcla de emociones, odio, desprecio, pero también curiosidad. La mujer que avanzaba hacia ella no era la femme fatale que había imaginado. Valeria lucía agotada, con ojeras marcadas y una expresión que denotaba más tristeza que triunfo. «Gracias por venir», dijo Valeria al sentarse frente a Celeste. Su voz era suave, casi insegura. Celeste cruzó los brazos y la miró con frialdad. «No estoy aquí para conversar como amigas», respondió, su tono cortante. «Quiero respuestas». Valeria asintió, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Y tienes derecho a ellas». El comienzo de la confesión. Valeria tomó aire, como si lo que estaba a punto de decir requiriera más valentía de la que poseía. Conocí a Iván hace un año, en una conferencia de trabajo. Yo no sabía que estaba comprometido, lo juro. Era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mí. Celeste apretó los dientes, sus dedos se cerraron en puños bajo la mesa. «¿Cuánto tiempo pasó antes de que descubrieras que estaba conmigo?», preguntó, su voz contenida pero cargada de veneno. Valeria tragó saliva. «Unos meses. Para entonces, ya me había enamorado de él. Cuando lo enfrenté, me dijo que tu relación estaba rota, que solo seguían juntos por compromiso, por presión de sus familias. Me hizo creer que tú eras solo un obstáculo en su vida, algo que él estaba tratando de resolver». Celeste soltó una carcajada amarga, una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Y te lo creíste?», escupió. «¿De verdad pensaste que un hombre que mentía sobre su relación sería honesto contigo?». Valeria levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Quiero que sepas que no estoy aquí para justificarme, Celeste. Sé que lo que hice estuvo mal, y no espero tu perdón. Solo quería contarte mi lado de la historia». Los meses de engaño. Valeria continuó su relato, detallando cómo Iván llevaba una doble vida, noches con ella llenas de promesas vacías y mentiras cuidadosamente tejidas, mientras mantenía su relación con Celeste intacta. «Había momentos en los que desaparecía durante días, y yo sospechaba que estaba contigo», confesó Valeria, su voz quebrándose. «Pero siempre volvía con una excusa, diciéndome que todo era temporal, que pronto estaríamos juntos sin secretos». Celeste sintió que un nudo se formaba en su garganta. Cada palabra de Valeria era un recordatorio de la persona en la que había confiado ciegamente. «Entonces, ¿por qué arruinar mi boda?», preguntó Celeste, inclinándose hacia adelante, su mirada fija como una cuchilla. «Podrías haber seguido viviendo tu mentira sin intervenir. ¿Por qué hacerlo público?». Valeria tomó un sorbo de agua, tratando de calmarse. «Porque estaba cansada de ser la otra.
de vivir en la sombra. Cuando supe que se iba a casar contigo, entendí que nunca iba a dejarte. Que todo lo que me prometió era una mentira. Y porque pensé que merecía saber la verdad, aunque fuera en el peor momento posible. Celeste sintió una oleada de emociones, rabia por el descaro de Valeria, dolor por las palabras de Iván, y una chispa de admiración retorcida por el valor de la mujer que tenía frente a ella. La revelación inesperada. «Hay algo más», dijo Valeria, su voz temblando ligeramente. «Algo que creo que deberías saber». Celeste arqueó una ceja, desconfiada. «¿Qué más podría haber?». Valeria vaciló antes de continuar, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «Iván no es quien crees que es. Lo descubrí cuando revisé algunos correos suyos. Tiene más mentiras de las que te imaginas. No solo te traicionó conmigo, también ha estado involucrado en negocios turbios. Creo que está usando su trabajo para encubrir algo más grande». Celeste la miró con incredulidad. «¿Ahora intentas convertir esto en una telenovela?». «No estoy inventando nada», insistió Valeria, sacando su teléfono y mostrando varios correos electrónicos llenos de transacciones sospechosas y nombres desconocidos. «Si quieres odiarme, hazlo. Pero esto podría afectarte más de lo que piensas». La decisión de Celeste. El odio y el rencor que Celeste sentía hacia Valeria seguían ardiendo, pero había algo en sus palabras que resonaba en su interior. ¿Y si había más en la historia de Iván? ¿Y si había ignorado señales más grandes, peligrosas? «No sé si puedo creerte», dijo finalmente. «Pero si lo que dices es cierto, quiero pruebas. Y si descubro que estás mintiendo, te aseguro que me arrepentirás de haberme llamado». Valeria asintió, su mirada reflejando un extraño entendimiento. «No quiero nada de él, Celeste. Solo quiero cerrar este capítulo. Y si eso significa ayudarte a descubrir la verdad, lo haré». Celeste se levantó, su corazón latiendo con fuerza. No sabía en qué se estaba metiendo, pero una cosa era segura, ya no era una víctima. Era una mujer con una misión, y nadie, ni siquiera Iván, iba a detenerla. El renacer del rencor. La noche envolvía la ciudad, pero Celeste no podía encontrar descanso. Estaba de pie frente a la ventana de su apartamento, mirando las luces de los edificios parpadear en la distancia. Su mente era un torbellino de emociones, odio hacia Iván, desprecio hacia Valeria, pero, sobre todo, un profundo rencor hacia sí misma por haber sido tan ciega. Había pasado días enteros revisando cada detalle de su relación con Iván, cada momento que ahora parecía teñido de falsedad. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, recordaba sus promesas, y luego esa misma imagen se deformaba en una mueca de traición. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Celeste no se permitía el lujo de llorar. Algo dentro de ella había cambiado. Su tristeza había sido devorada por la ira, una fuerza implacable que quemaba su interior como una llamarada que se negaba a extinguirse. «No voy a ser la mujer que todos compadecen», se dijo en voz alta, sus palabras resonando como un juramento. El plan comienza a formarse. Celeste encendió su computadora portátil y comenzó a investigar. Recordó los correos electrónicos que Valeria le había mostrado, nombres desconocidos, cifras sospechosamente altas, y transacciones que no tenían sentido para alguien con el trabajo de Iván. Buscó cada nombre, cada referencia, cada pequeño detalle que pudiera dar sentido a lo que había visto. Las horas pasaron, y cuanto más leía, más oscura se volvía la verdad. Iván no solo era un mentiroso y un traidor, parecía estar involucrado en actividades ilegales que iban desde fraudes financieros hasta conexiones con personas peligrosas. Su respiración se aceleró. Por un momento, la magnitud de lo que había descubierto la abrumó. Pero en lugar de retroceder, sintió que su determinación se fortalecía. «Y si él quiso jugar conmigo, ahora jugaré yo con él», murmuró, una sonrisa fría asomando en sus labios. La confrontación con los aliados de Iván. Al día siguiente, Celeste decidió tomar el control. Se dirigió a una cafetería donde sabía que uno de los contactos frecuentes de Iván solía reunirse. Había reconocido el nombre en los correos electrónicos y, tras una breve búsqueda en redes sociales, descubrió que este hombre, Raúl, tenía una rutina predecible.
Vestida con una gabardina negra y gafas oscuras, Celeste entró al lugar, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro imperturbable. Raúl estaba sentado en una mesa del fondo, revisando su teléfono. Celeste se acercó con paso firme y se sentó frente a él sin pedir permiso. ¿Quién eres?, preguntó Raúl, sorprendido, mientras levantaba la vista. Soy alguien a quien Iván ha subestimado, respondió Celeste, inclinándose hacia él. Y tú vas a ayudarme a derribarlo. Raúl intentó reír, pero la intensidad en los ojos de Celeste lo hizo dudar. No sé de qué estás hablando, dijo, tratando de sonar indiferente. Celeste sacó su teléfono y colocó sobre la mesa una captura de pantalla de los correos electrónicos. ¿No sabes de qué hablo? Entonces explícame por qué tu nombre aparece junto al de Iván en transacciones que, por lo que veo, no son precisamente legales. El rostro de Raúl perdió color. ¿Qué quieres? La verdad, respondió Celeste, su voz helada. Quiero saber qué está haciendo Iván, y si no me lo dices, no dudaré en entregar esta información a alguien que sí esté dispuesto a usarla. Raúl se tensó, pero finalmente asintió. Está bien. Te diré lo que sé, pero después de esto, no quiero volver a verte. La verdad detrás de la fachada. Lo que Raúl reveló dejó a Celeste sin aliento. Iván había estado utilizando su posición en la empresa para desviar dinero a cuentas offshore, encubriendo los fondos bajo contratos falsos. Pero eso no era todo. También tenía conexiones con un grupo de personas que usaban esas transacciones para lavar dinero proveniente de actividades mucho más oscuras. ¿Y tú participaste en esto?, preguntó Celeste, su tono lleno de desprecio. Raúl bajó la mirada. Al principio, no sabía en lo que me estaba metiendo. Pero una vez dentro, es difícil salir. Iván no es tan encantador como parece. Puede ser peligroso. Celeste apretó los puños. La imagen del hombre que había amado se desmoronaba cada vez más, dejando al descubierto a alguien que no reconocía. Gracias por tu sinceridad, dijo, levantándose de la mesa. Pero esto no termina aquí. Raúl la miró con una mezcla de temor y respeto mientras ella salía del lugar. El inicio de la venganza. Esa noche, Celeste comenzó a trazar su plan. No solo quería exponer a Iván, quería destruirlo. Decidió actuar con precisión, recopilando toda la información posible para garantizar que, cuando hiciera su movimiento, no hubiera escapatoria para él. Contactó a un periodista de investigación reconocido por destapar escándalos similares. Sin revelar aún su identidad, le envió fragmentos de la información que había recolectado. El periodista, intrigado, aceptó reunirse con ella para profundizar en el tema. Mientras tanto, Celeste comenzó a trabajar en otra parte de su plan, recuperar el control de su vida. Inscribió un curso de defensa personal, no solo para sentirse más segura, sino para canalizar la ira y la frustración que la consumían. Cada golpe, cada patada, cada movimiento que aprendía la hacía sentirse más fuerte, más capaz. La chispa de la redención. Aunque el rencor era el motor que la impulsaba, en el fondo, Celeste también comenzó a sentir algo más. Una pequeña chispa de esperanza. La idea de que, al destruir a Iván, no solo encontraría justicia, sino que también podría reconstruirse a sí misma. Una noche, mientras revisaba sus notas y estrategias, se detuvo y miró su reflejo en el espejo. La mujer que lo observaba no era la misma que había llorado frente a aquel altar. Era más fuerte, más decidida, y estaba lista para enfrentarse a cualquier cosa. Esto no es solo por mí, dijo en voz alta. Es por cada persona que él ha lastimado. Y no me detendré hasta que caiga. Juegos de venganza. El aire de la madrugada tenía un frío cortante, pero Celeste apenas lo sentía. Estaba sentada en la oscuridad de su apartamento, iluminada únicamente por la luz azulada de su computadora. Sobre la mesa había un caos ordenado, papeles con nombres subrayados, mapas con rutas marcadas, y un cuaderno lleno de anotaciones rápidas. Cada detalle, cada paso, era una pieza del rompecabezas que había comenzado a armar. Su plan de venganza estaba tomando forma, y esta vez, ella iba a dictar las reglas del juego. Había pasado semanas recopilando información. Las confesiones de Raúl, los correos electrónicos,
y su propia investigación la habían llevado a descubrir algo claro: Iván era más que un traidor, era un criminal disfrazado de prometido ideal. Pero no iba a dejar que simplemente se hundiera por sus acciones. No, Celeste quería que sintiera cada momento de su caída, que experimentara el dolor que él le había causado. La primera jugada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Celeste envió el primer mensaje anónimo a Iván. Era breve, calculado y diseñado para sembrar la primera semilla de paranoia. ¿Crees que nadie sabe lo que has hecho? Muy pronto, todos lo sabrán. Sabía que Iván, con su ego y su obsesión por mantener su fachada, no podría ignorar algo así. Al amanecer, su teléfono comenzó a sonar. Era Iván. Celeste sonrió con frialdad, pero dejó que la llamada se fuera al buzón de voz. Minutos después llegó un mensaje. Celeste, necesito hablar contigo. Es urgente. Va, ahora eres tú quien no duerme, querido, murmuró para sí misma mientras eliminaba el mensaje. Un ataque a su orgullo. Celeste no solo quería desmoronar a Iván profesionalmente, sino también destruir su imagen pública. Contactó a Valeria, quien inicialmente dudó en involucrarse más. ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó Valeria, con los brazos cruzados. Celeste la miró directamente a los ojos. Porque él te usó tanto como a mí. Porque nunca te dio un lugar real en su vida. Y porque, si no lo detenemos, seguirá lastimando a otras personas. La tensión en el rostro de Valeria se suavizó, y finalmente aceptó. Con su ayuda, Celeste consiguió acceder a fotos y mensajes comprometedores de Iván, pruebas de su infidelidad y de sus dobles vidas. Esa misma noche, creó un perfil falso en redes sociales y comenzó a publicar los mensajes, uno por uno, con subtítulos mordaces que dejaban claro que Iván no era el hombre perfecto que pretendía ser. Las publicaciones comenzaron a ganar tracción rápidamente, y en cuestión de horas, su círculo social estaba en llamas. Que disfrutes tu momento de fama, Iván, dijo Celeste mientras veía cómo los comentarios se multiplicaban en las publicaciones. Un enemigo acorralado. Iván no tardó en reaccionar. Intentó contactar a Celeste de todas las maneras posibles, pero ella lo ignoró. En lugar de eso, continuó jugando con él. Envió un sobre anónimo a la oficina de Iván con copias de algunos de los documentos que probaban sus actividades ilegales. En el sobre, una nota escrita a mano decía: sabemos quién eres. Prepárate para perderlo todo. Esa tarde, Raúl la llamó, nervioso. ¿Qué estás haciendo? Iván está volviéndose loco. Cree que alguien lo está siguiendo. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Celeste con calma. Que empiece a sentir lo que es vivir en el borde del abismo. La jugada maestra. Celeste sabía que la paranoia no era suficiente. Necesitaba un golpe final, algo que destrozara a Iván de una vez por todas. Decidió filtrar la información a un periodista de investigación que había mostrado interés en el caso. Se reunió con él en un café discreto, llevando un pendrive que contenía todo lo que había recopilado: los correos electrónicos, las transacciones financieras, las conexiones turbias de Iván. Y esto es explosivo, dijo el periodista, mirando la información en su laptop. Si publico esto, no solo arruinaré su carrera. Podría enfrentarse a cargos criminales. Y eso es exactamente lo que quiero, respondió Celeste, sin un atisbo de duda en su voz. La confrontación final. Cuando la noticia salió a la luz, Iván quedó expuesto. Su nombre apareció en todos los titulares: empresario acusado de fraude y lavado de dinero, la doble vida de Iván revelada, infidelidades y corrupción. Su teléfono no dejaba de sonar, pero esta vez no eran amigos ni conocidos, sino abogados y reporteros buscando respuestas. Esa noche, Iván apareció en el apartamento de Celeste. Tocó la puerta con fuerza, gritando su nombre. ¿Es Celeste? Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. No puedes hacerme esto. Celeste abrió la puerta lentamente, pero no lo dejó entrar. ¿Hacerte esto?, y dijo con una risa amarga. Iván, todo esto te lo hiciste tú solo. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Iván intentó replicar, pero Celeste lo interrumpió.
¿Sabes qué es lo más irónico? Pensaste que podías jugar conmigo, que yo sería la mujer rota que aceptaría tus excusas. Pero ahora soy yo quien tiene el control. Lo miró con una mezcla de desprecio y satisfacción antes de cerrar la puerta en su rostro. El renacer de Celeste. Cuando el eco de los golpes de Iván en la puerta se desvaneció, Celeste se permitió un momento de calma. Miró su reflejo en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vio a una mujer fuerte, imparable. Sabía que la batalla no había terminado. Iván seguiría luchando por recuperar lo que había perdido, pero Celeste ya no era la misma. Había renacido del fuego del rencor, y ahora estaba lista para enfrentarse a cualquier cosa. Pasión y tentación. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del apartamento de Celeste. El sonido era casi hipnótico, pero su mente estaba en otro lugar. Después de lo que había pasado, la sensación de poder y control la embriagaba. Había logrado destruir a Iván en su carrera, exponerlo ante la sociedad, pero algo dentro de ella todavía sentía el vacío de la traición. La adrenalina de la venganza la mantenía despierta, pero había algo más, algo que la impulsaba a seguir jugando con él, a seguir desenterrando sus secretos. Iván había quedado destrozado, su vida profesional hecha trizas, pero en su rostro podía verse un brillo de desesperación y furia que le excitaba. Había algo en la mirada de Iván, en su necesidad de recuperar el control, que despertaba en Celeste una emoción oscura, una mezcla de deseo y odio. No era solo el placer de verlo caer, sino también la tentación de acercarse aún más a él, de saborear la victoria de una manera más íntima, más visceral. Un encuentro inesperado. Había pasado una semana desde que todo explotó, y Celeste sentía que su venganza aún no estaba completa. Sabía que, aunque Iván intentara recuperar algo de su vida, nunca sería el mismo. Pero aún quedaba una pieza que Celeste deseaba colocar en su tablero, la confrontación final. Una tarde, mientras Celeste se encontraba en un café, revisando los detalles de su siguiente paso, el sonido familiar de un mensaje entró en su teléfono. Era un mensaje de Iván. Decía solo una palabra. Necesito verte. El texto la dejó helada, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se encendió. El juego no había terminado, y Iván sabía que su caída era inminente. Pero algo en su mensaje había despertado en Celeste una curiosidad. La furia, el resentimiento, el deseo de venganza, y sí, la tentación de sentir su presencia de nuevo. No solo como el hombre que la había traicionado, sino como alguien que ahora estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar el control. Celeste sabía que debería ignorarlo, pero la sensación de poder que le otorgaba su control sobre él era demasiado tentadora. Respondió con frialdad. Te veré en 1 hora, en el mismo lugar. La confrontación cargada de tensión. 1 hora después, Celeste se encontraba en el restaurante, sentada en una mesa reservada, la luz tenue del lugar creando sombras en su rostro. Iván llegó puntual, su mirada oscura y cansada, pero también cargada de una necesidad desesperada. Celeste lo observó entrar, con su traje impecable y su porte arrogante, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que la había conquistado. Ahora era un hombre derrotado, pero dispuesto a todo para recuperar lo que había perdido. Se acercó a la mesa con paso firme, sus ojos clavados en los de Celeste. Sin decir palabra, se sentó frente a ella. Los dos se miraron en silencio durante unos largos segundos, el peso de la tensión entre ellos palpable. Celeste sentía como el aire se volvía más denso a medida que sus corazones latían al mismo ritmo. ¿Qué quieres, Iván? Preguntó Celeste, su voz serena, casi impasible. Él respiró profundamente antes de responder, su voz grave y cargada de emoción. Lo que quiero, Celeste, es que me escuches. No todo es lo que crees. Yo cometí errores, lo sé. Pero tú también. Estás destruyéndome, y lo peor de todo, es que no puedo dejar de pensar en ti. Celeste lo miró fijamente, sintiendo como una chispa de ira comenzaba a arder en su interior. ¿De verdad esperaba que ella lo perdonara? ¿De verdad pensaba que podría recobrar algo de lo que había hecho? Sin embargo, en su pecho también latía algo más. Una mezcla de furia y deseo reprimido, de emociones que se agitaban en su interior, haciendo su sangre hervir.
¿Te parece que no sé lo que has hecho? Respondió Celeste, con una sonrisa fría. No se trata de tus errores, Iván. Se trata de lo que me hiciste a mí. Me humillaste, me mentiste, y lo peor de todo, me dejaste creer que me amabas. Pero no lo hacías. Solo jugaste conmigo. Iván bajó la mirada, avergonzado, pero la desesperación no lo dejó rendirse. De repente, extendió su mano sobre la mesa y la tomó con suavidad. Celeste se tensó, pero no apartó la mirada. Había algo en su gesto, algo genuino, que la hizo dudar por un instante. Pero solo un instante. Celeste, susurró él, su voz temblorosa. No sé cómo decirlo. Estoy perdido sin ti. No quiero perderte para siempre. Haré lo que sea para enmendar mis errores. La tentación de ceder, de dejarse llevar por esa pasión reprimida, recorrió todo su cuerpo. La sensación de control que había tenido hasta ahora se desvaneció por un momento, y todo lo que pudo hacer fue mirar sus ojos, esos ojos que tanto le habían prometido y que tanto le habían fallado. Entonces, en un impulso, Celeste se levantó de la mesa, alejándose de él. La atracción que sentía por él era más fuerte de lo que quería admitir. Pero no podía ceder, no podía permitir que su deseo se convirtiera en debilidad. La venganza que había preparado con tanto esfuerzo merecía ser consumada, y para eso, debía seguir adelante. Y no me toques, dijo con voz baja, pero firme. No tienes derecho a pedirme nada. Iván permaneció en su lugar, la mirada llena de frustración y deseo. Pero Celeste no cedió. Sabía que lo que estaban haciendo era un juego peligroso, pero ella tenía las cartas en sus manos. El deseo y la venganza estaban entrelazados de una manera tan intensa que su mente estaba a punto de estallar. La pasión contenida. La distancia entre ellos era palpable, pero algo seguía hirviendo en sus corazones. Celeste salió del restaurante sin decir una palabra más. Mientras caminaba hacia su coche, sentía la presión de su respiración, el roce de sus ropas, el peso de la adrenalina corriendo por sus venas. La pasión y la tentación se habían desatado, y la venganza que había planeado se había vuelto aún más peligrosa. No solo iba a destruir a Iván, iba a hacerlo arder con cada momento que pasaran juntos, porque sabía que, en el fondo, él seguía siendo el hombre que había amado. Y esto no ha terminado, susurró Celeste, mientras arrancaba el coche y se perdía en la oscuridad de la noche, con la promesa de que, en algún momento, él volvería a buscarla. Y cuando lo hiciera, ella lo destrozaría de una manera aún más profunda. La ira que nos consume. La lluvia arremetía con furia sobre la ciudad, pero ni el ruido ensordecedor de la tormenta ni la oscuridad de la noche lograban calmar el volcán que ardía en el interior de Celeste. Después de la confrontación con Iván, su mente no encontraba descanso. Había algo en ese encuentro, en la desesperación y la pasión de sus palabras, que la había desbordado. La ira seguía incendiando su interior como un fuego descontrolado, pero esta vez, no solo estaba dirigida hacia él, sino también hacia sí misma. Sentía la rabia correr por sus venas, el peso de la humillación que él le había causado, y la terrible sensación de haber cedido a la tentación. Celeste había planificado su venganza al detalle, había disfrutado cada momento de la caída de Iván, pero el deseo de destrucción no era suficiente. Ahora, algo más oscuro la consumía, la ira, la rabia, el resentimiento. Ya no solo quería verlo caer, quería verlo sufrir, quería que él pagara por cada mentira, por cada traición. Quería que él experimentara el dolor que ella había sentido, pero de una manera más cruel, más profunda. La llamada de la tentación. Esa noche, cuando la tormenta había amainado, Celeste no pudo dejar de pensar en Iván. El hombre que había destrozado su mundo ahora vivía en su mente, como una obsesión, como un fuego que la devoraba. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje que lo cambiaría todo. Era de Iván, como no podía ser de otra manera. La línea entre la venganza y la pasión estaba a punto de desdibujarse por completo. ¿Nos vemos esta noche? Quiero hablar. Quiero que me escuches. Te lo debo. Celeste, con la rabia palpitando en su pecho, respondió sin pensarlo 2 veces. ¿Lo que me debes? Ya lo sabes, Iván. Lo que me debes es mucho más que una conversación. Pero algo en ese mensaje,
Algo en la palabra escuchar hizo que una ola de ira recorriera su cuerpo. Sabía que él no solo deseaba hablar, sino que buscaba una manera de manipularla, de convencerla de que todo lo que había hecho había sido un error. Quería que ella cediera. Pero Celeste no iba a ser débil. No de nuevo. Hoy será el día, pensó con determinación. Celeste no tenía ninguna intención de perdonarlo. Pero sentía que, quizás, era el momento de arrastrarlo más allá de sus propios límites, más allá de cualquier límite moral o ético. Sabía que su ira podía consumirla, pero también podía usarla para destruir a Iván, para arrastrarlo a su propio infierno. El encuentro inevitable. El café donde se encontraron esa noche estaba vacío. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba la mesa donde Celeste se sentó. Iván llegó pocos minutos después, con los ojos oscuros de desesperación, su rostro demacrado por días de insomnio y angustia. Al verla, su expresión se suavizó por un segundo, pero Celeste no podía dejar que esa vulnerabilidad la tocara. No iba a ser su víctima de nuevo. Se sentó frente a ella sin decir una palabra. El silencio entre los dos era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Celeste lo observaba detenidamente, como si estuviera evaluando cada una de sus reacciones, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier signo de que él había aprendido algo de todo lo que había sucedido. Pero no lo veía. No había arrepentimiento genuino en sus ojos. Solo la desesperación de un hombre que quería recuperar el control. ¿Qué quieres, Iván?, preguntó Celeste con voz gélida, mirando sus manos, que estaban sobre la mesa. Iván respiró profundamente, luego se inclinó hacia ella, como si estuviera a punto de revelarle la verdad de su alma. Lo que quiero es que me escuches. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que me entiendas, Celeste. Tú y yo, los dos sabemos lo que hay entre nosotros. Y te lo debo. Tú me cambiaste, y sé que tú también sientes algo. Su voz se quebró, pero Celeste no mostró ninguna reacción. No iba a dejarse manipular. ¿Sientes algo?, repitió Celeste con una sonrisa amarga. ¿Eso es lo que quieres que crea? Lo único que siento por ti ahora es rabia. Ira. Mi alma está llena de rencor por lo que me hiciste. No me vengas con esos cuentos de que me cambiaste. Lo que hiciste fue arruinar mi vida, ¿y ahora quieres que te crea que todo eso tiene algún valor? La furia en su voz resonó con fuerza, y la intensidad de su mirada hizo que Iván retrocediera ligeramente. Por un segundo, se sintió desarmado, vulnerable, como si las palabras de Celeste le hubieran atravesado el corazón. Pero entonces, algo dentro de él hizo clic. El deseo, la necesidad de recuperar lo que había perdido, lo impulsó a acercarse aún más a ella. No, Celeste, dijo con voz baja. No te equivoques. Yo no vengo aquí a pedirte perdón. No te pido que me perdones. Lo que quiero es algo más. Quiero recuperar lo que teníamos. No voy a dejar que todo lo que compartimos se destruya por lo que hice. Y no voy a dejar que sigas ardiendo de rabia. Porque yo también estoy ardiendo por dentro. Celeste lo miró, su respiración agitada, su pecho levantándose y cayendo con cada inhalación, como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Había algo en las palabras de Iván, en la desesperación en su voz, que la hacía vacilar por un momento. Pero entonces, una ola de ira la arrastró de nuevo. No iba a ceder. No lo haría. ¿Ardiendo por dentro?, preguntó Celeste con desdén. Te equivocas, Iván. Tú no sabes lo que es el dolor. Tú no sabes lo que es perderlo todo, porque a ti siempre te ha importado solo tu propio reflejo. Pero hoy, vas a ver lo que es el verdadero sufrimiento. La furia que consume. La conversación se convirtió en una batalla de egos, de corazones rotos y almas quemadas. La ira de Celeste no tenía límites, y Iván, incapaz de comprender la magnitud de su dolor, seguía insistiendo. Él no entendía lo que había provocado. No podía comprender que todo lo que había hecho no solo la había destruido a ella, sino también a sí mismo. La tensión entre ellos llegó a un punto culminante cuando Celeste se levantó de la mesa, desbordada por la furia que sentía. Se acercó a él, su rostro tan cerca del suyo que podía ver la angustia en sus ojos.
Ya basta, dijo Celeste con voz rasposa, casi en un susurro. Deja de suplicarme. Porque lo que quiero ahora no es tu perdón, ni tus lágrimas. Lo que quiero es verte arder. Lo que quiero es verte caer y no poder levantarte. Iván tragó saliva, sin saber cómo reaccionar ante esa amenaza. Pero Celeste no lo dejaba ir. No lo dejaría escapar tan fácilmente. Cuando se fue, dejando a Iván en el café, la rabia de Celeste la consumió aún más. El dolor que sentía por su traición, la furia que la había guiado hasta aquí, estaba ahora en su corazón, un fuego tan intenso que nada ni nadie podría apagarlo. La venganza no había terminado, ni mucho menos. Que esto recién comienza, Iván, murmuró mientras salía al frío de la noche. Su alma estaba consumida por la ira, y nada, absolutamente nada, la detendría. Redención o ruina. La tormenta había cesado, pero el viento seguía arremolinándose en el corazón de Celeste, como si cada ráfaga de aire fuera un recordatorio de la turbulencia interna que no podía dejar de sentir. Había llegado al límite de sus fuerzas, y la línea entre la venganza y la redención se estaba desdibujando cada vez más. La noche anterior, su encuentro con Iván había reavivado en ella una llama que pensaba extinguida, una mezcla de odio y pasión que ahora la devoraba por dentro. Se encontraba atrapada en una espiral de emociones tan intensas que ya no podía distinguir dónde comenzaba la ira y dónde terminaba el arrepentimiento. El vacío que quedó después de la tormenta. Celeste caminaba por la ciudad al amanecer, las calles mojadas reflejaban las luces titilantes de los faroles, creando un escenario sombrío, perfecto para los fantasmas que la acosaban. Había logrado que Iván se enfrentara a sus propios demonios, pero el precio que pagaba por ello era aún más alto. En su interior, el dolor se mezclaba con la satisfacción de ver a su enemigo abatido, pero algo aún la mantenía alerta. ¿Había ido demasiado lejos? La pregunta le quemaba en la mente. Había destruido todo a su paso, pero en el proceso, también había arrasado con lo que quedaba de ella misma. Recordaba los momentos felices, aquellos cuando Iván le prometió un futuro juntos, cuando ella creía que era su alma gemela. Ese futuro se había esfumado, y lo que quedaba era el caos. Pero el caos también tenía algo hipnótico. La furia que sentía por él, la rabia que había alimentado durante tanto tiempo, la había convertido en alguien que no reconocía. Se había convertido en su peor versión. ¿Había algo más allá de la venganza? ¿Podía redimirse después de todo lo que había hecho? ¿O su ruina estaba sellada, condenada a vivir con las sombras de su propia ira? El reencuentro final. Esa tarde, Celeste recibió un mensaje inesperado. No era de Iván. Era de Elena, una amiga de la familia, alguien que siempre había estado en su vida. El mensaje decía solo una frase. Celeste, necesito hablar contigo. Es urgente. Hay algo que debes saber. La curiosidad y una creciente sensación de inquietud la llevaron a aceptar la cita, sin saber lo que le aguardaba. Elena la esperaba en una cafetería tranquila, en una esquina apartada de la ciudad. Al entrar, Celeste notó la seriedad en el rostro de Elena, y eso la hizo sentir una punzada en el estómago. ¿Qué sucede?, preguntó Celeste, tomando asiento frente a su amiga. Elena la miró con una mezcla de preocupación y tristeza en los ojos, como si supiera algo que Celeste aún no entendía. Que he estado investigando un poco sobre Iván, comenzó Elena, y Celeste se tensó en su silla. No quería saber más sobre él, pero algo en la voz de Elena la hizo escuchar con atención. Y he encontrado algo que podría cambiarlo todo. Iván no estaba mintiendo. Celeste frunció el ceño, sin entender. ¿Qué quieres decir?, y preguntó, su voz tensa, casi desafiante. Él está tan roto como tú. Elena no apartaba la mirada de Celeste, sus palabras llenas de dolor. Iván ha estado luchando contra algo mucho más oscuro. Y lo que hizo, todo lo que te hizo, no fue solo por egoísmo. Hay algo más profundo. Celeste se quedó en silencio, las palabras de Elena golpeándola como un martillo. Durante todo ese tiempo, había estado tan centrada en su dolor y su venganza, que nunca había considerado que Iván pudiera estar luchando contra sus propios demonios. La ira, la rabia, la necesidad de destrucción la habían cegado, y ahora
al escuchar esas palabras, el peso de la verdad la aplastó como una ola. El rostro de la verdad. La revelación de Elena había cambiado todo, pero también había sembrado una semilla de duda en el corazón de Celeste. Sabía que Iván había fallado, que lo que había hecho no tenía perdón, pero también sabía que ella había cometido sus propios errores. La venganza había sido dulce, pero ahora, después de todo, se preguntaba si había perdido algo más en el proceso, su humanidad. Su necesidad de justicia había traspasado el umbral, convirtiéndola en una mujer que ya no se reconocía. La rabia la había arrastrado hasta lo más profundo de su ser, y ahora, de alguna manera, esa rabia estaba apagada por una sombra de remordimiento. Al día siguiente, Celeste no pudo evitar buscar a Iván. La verdad que había escuchado de Elena seguía retumbando en su mente, y ya no podía ignorarla. Decidió que debía enfrentarse a él una vez más, pero esta vez, con una nueva perspectiva. Ya no era solo el deseo de destruirlo lo que la motivaba, sino el deseo de entenderlo, de ver si realmente había algo más allá de la fachada de arrogancia que él había mostrado. Cuando llegó a su departamento, vio que Iván estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, como si estuviera esperando una condena. No dijo nada cuando Celeste entró. Su presencia lo había paralizado. Celeste se acercó lentamente, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. ¿Qué pasa, Iván?, preguntó con la voz más suave que había usado en días. Él levantó la mirada, y en sus ojos, Celeste vio algo que no esperaba: arrepentimiento. He estado pensando en todo lo que hice, dijo Iván, su voz quebrada, como si le costara hablar. Y sé que nunca podré hacer que me perdones. Te fallé, Celeste. No tengo excusas, solo una verdad que no he querido enfrentar. No te merecía. Pero tú tampoco merecías lo que hice. He estado huyendo de mis propios errores durante tanto tiempo que ahora me doy cuenta de que no puedo huir más. No puedo seguir siendo este hombre. Celeste lo miraba, sin saber qué hacer con sus palabras. La rabia que había sentido hasta ahora se había calmado, pero el dolor seguía allí, sin resolverse. La tentación de redimirlo, de perdonarlo, comenzaba a tomar forma. ¿Pero sería eso suficiente? ¿Podía realmente perdonarlo y dejar atrás todo lo que había sufrido? ¿Y qué quieres de mí, Iván?, preguntó, con un nudo en la garganta. ¿Quieres que te perdone? ¿Que te diga que todo está bien? Porque no lo está. Iván se levantó lentamente y dio un paso hacia ella. Y no, Celeste. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que he cambiado, y que, si me das la oportunidad, quiero demostrarte que aún hay algo bueno en mí. No sé si eso es suficiente, pero quiero intentarlo. Por ti. Por lo que fue entre nosotros. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como una promesa rota. Celeste cerró los ojos por un momento, y el dolor la inundó de nuevo. La ira había sido su escudo, su fuerza, pero ahora, frente a Iván, sentía que se estaba desmoronando. La redención que él pedía parecía una mentira, un faro distante, pero también era una posibilidad. Celeste se alejó unos pasos, buscando un poco de espacio para respirar. La verdad había sido demasiado abrumadora, y el deseo de venganza se desvanecía lentamente, como una niebla que se disuelve con el sol. ¿Podía encontrar la paz? ¿Podía encontrar la redención después de todo lo que había hecho? Y, más importante aún, ¿podía perdonarse a sí misma? Al final, la decisión era suya. Podía seguir alimentando el fuego de su ira y arrastrar a Iván a la ruina definitiva, o podía intentar reconstruir algo de lo que alguna vez fue. Pero al hacerlo, también tendría que enfrentarse a sus propios demonios. La redención era una posibilidad, pero también podía ser su ruina. No sé si alguna vez podamos volver a lo que fuimos, dijo Celeste finalmente, su voz quebrada. Pero puedo intentar escucharte. Solo eso. Iván asintió lentamente, comprendiendo que este sería solo el primer paso hacia algo incierto, pero la posibilidad de algo mejor. La decisión de Celeste de dar ese paso, aunque pequeño, significaba más de lo que él podía entender. La redención, al menos por un momento, estaba al alcance. Pero también estaba la ruina. La pregunta era, ¿qué camino elegirían?
La historia de Celeste y Iván es, en muchos aspectos, un espejo de las luchas internas que todos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Es una historia de traición, pasión, ira y dolor, pero también de autodescubrimiento, confrontación con nuestras sombras y la lucha por la redención. Lo que comienza como una búsqueda de justicia, un deseo ardiente de venganza, termina siendo una reflexión sobre la autocomprensión, la liberación del rencor y la posibilidad de transformar el sufrimiento en crecimiento personal. El poder de la ira y la venganza. Celeste, al igual que muchos de nosotros, se ve arrastrada por una ola de emociones desbordantes después de ser traicionada. La ira, el dolor y el resentimiento la consumen, y la venganza se convierte en su única forma de encontrar alivio. La pasión con la que persigue su objetivo de destruir a Iván refleja el poder intoxicante que tiene la venganza sobre el alma humana. La sensación de que, al infligir sufrimiento a quien nos ha dañado, recuperamos de alguna manera el control sobre nuestra vida, es una tentación poderosa. Es un deseo que nos da la ilusión de justicia, pero que, en realidad, solo nos arrastra más profundamente al sufrimiento. Celeste empieza la historia con una necesidad casi incontrolable de que Iván pague por su traición. Sin embargo, a medida que avanza la trama, es evidente que esa necesidad de venganza solo la arrastra a una espiral de dolor y destrucción. La venganza no solo destruye a quien está dirigida, sino que también corroe el alma de quien la ejecuta. A lo largo de su lucha interna, Celeste se da cuenta de que, aunque le haya infligido un daño a Iván, no ha logrado sanar su propio corazón. La venganza, al final, no alivia el dolor, solo lo amplifica. La lucha interna de la redención. A medida que la historia avanza, la figura de Celeste se convierte en un símbolo de la lucha interna entre la ira y la redención. En su furia, ella busca hacer justicia, pero se da cuenta de que, al no perdonar, está alimentando la misma oscuridad que la consume. La redención, en este contexto, no es simplemente perdonar a Iván o hacer las paces con él. Es un proceso más profundo, es perdonarse a sí misma, confrontar su propio sufrimiento y reconocer que el odio solo perpetúa más odio. Iván, por su parte, representa el proceso de arrepentimiento y el reconocimiento de los propios errores. Si bien sus acciones no tienen justificación, él también se encuentra atrapado en una red de dolor y culpa. Su arrepentimiento, al principio, parece vacío y superficial, pero a lo largo de la historia, se vuelve más sincero, más palpable. En él, vemos cómo el remordimiento puede ser tan corrosivo como la ira misma. La diferencia es que, a medida que avanza la trama, se da cuenta de que el primer paso hacia la redención es aceptar sus propios errores, enfrentarse a las consecuencias de sus actos y estar dispuesto a cambiar. Pero, como ocurre con Celeste, la redención no es algo que se pueda alcanzar fácilmente. Requiere un esfuerzo constante, una confrontación diaria con lo que hemos hecho y con lo que queremos ser. La dificultad de perdonar. Una de las lecciones más dolorosas y profundas de esta historia es la dificultad del perdón. En un mundo donde la traición y el dolor son inevitables, el perdón se convierte en una de las pruebas más difíciles que debemos superar. Celeste sabe que perdonar a Iván no solo requiere de un acto de generosidad hacia él, sino que también es un acto de liberación hacia ella misma. Sin embargo, el perdón es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Es algo que tiene que ser trabajado, entendido y vivido. En este sentido, la historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa perdonar. No es olvidar ni minimizar el daño sufrido, sino liberarnos del peso emocional que nos mantiene anclados al pasado. La pregunta que se plantea es si Celeste podrá dejar atrás la ira que ha alimentado durante tanto tiempo. ¿Puede realmente perdonar a Iván, y más importante aún, perdonarse a sí misma? Su proceso de redención es largo y complicado. El sufrimiento no desaparece con un simple acto de perdón, pero, poco a poco, ese perdón puede ser el primer paso hacia una vida más plena y libre. Es el reconocimiento de que la ira, aunque pueda parecer justificada, nos convierte en prisioneros de nuestra propia oscuridad. La dualidad entre redención y ruina. El título del capítulo final, Redención o Ruina, refleja perfectamente el dilema central de la historia. Tanto Celeste como Iván se encuentran en una encrucijada. La redención está a su alcance, pero para alcanzarla deben enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos y tomar decisiones difíciles. Iván, al darse cuenta de la magnitud de sus errores, se da cuenta de que la única forma de salir del abismo de su culpa es cambiar,
ser honesto con Celeste y con él mismo, y asumir su responsabilidad. Pero, incluso en su arrepentimiento, no puede escapar de las secuelas de lo que hizo. Celeste, por otro lado, debe decidir si seguirá alimentando su dolor con ira y venganza, o si, finalmente, elegirá el camino más difícil, el perdón y la liberación. La posibilidad de redención está allí, pero también lo está la posibilidad de seguir por el camino de la ruina, donde la ira y el rencor la consumirán por completo. La reflexión final. Al final, la historia nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras emociones más oscuras y sobre cómo estas emociones, si no se gestionan adecuadamente, pueden arruinar nuestras vidas. Pero también nos recuerda que siempre existe la posibilidad de elegir otro camino. La redención no es un proceso fácil ni rápido. Implica enfrentarse a nuestros propios demonios, asumir nuestras responsabilidades, sobre todo, aprender a perdonar. El perdón no significa olvidar lo que nos han hecho, sino liberarnos de la carga emocional que nos mantiene atados al pasado. Celeste y Iván, al final de esta historia, se encuentran en una encrucijada. Si siguen alimentando el fuego de la ira, ambos se consumirán. Si eligen el perdón y la transformación, pueden encontrar la paz. La elección está en sus manos, como lo está en las nuestras cada vez que enfrentamos una injusticia o un daño en nuestras vidas. La venganza puede parecer el camino más fácil, pero es el perdón lo que realmente nos libera. Al final, la verdadera lección de esta historia es que la venganza, aunque se sienta justificada, nunca es la respuesta. La única manera de sanar, de encontrar la paz y de liberarse del dolor, es abrazar la redención, tanto en nuestros propios corazones como en los corazones de aquellos que nos han hecho daño. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.